¿Qué tal? ¿Cómo están? Es viernes 14 de septiembre de 2018, son las 7 de la tarde. Esto es la redacción de Abierta de Intereconomía y vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, hasta las 8:30 de la tarde, que es la hora en la que empieza nuestro informativo, el informativo de Intereconomía. A mí, a un servidor ya le conocen, soy Rafael Núñez Huesca y supongo que a la persona que me acompaña hoy también la conocerán. Si no es porque ha estado aquí, que ha estado aquí, porque es un tipo, en fin, de esos españoles que yo llamo de trinchera, que procura revertir el relato y el discurso negro legendario. Estuvo aquí para presentar su último libro, que siempre se llamaba y se llama Siempre tuvimos héroes, un libro en el que abundaba en las glorias, en las virtudes del humanitarismo español. Son muchos, ya saben ustedes que se nos ha descrito a lo largo de la historia como seres particularmente crueles, canallas, con las personas y con los animales, y en fin, una raza y un pueblo básicamente despreciable. Marranos nos llamaban los protestantes y Lutero para más señas. Porque si no lo saben, estamos en presencia de Javier Santamarta del Pozo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, yo ya estaba entrando para meterme con Lutero. Bueno, pues vamos a tener ocasión de hacerlo porque además te he reservado un espacio bastante amplio. De maravilla, muchas gracias. En primer lugar, Javier, me gustaría que me dijeras qué significa. Entiendo que todos los espectadores de Intereconomía, en tanto que ven Intereconomía, ya saben perfectamente qué significa ese aspa que llevas en el pecho. Pero para los despistados, explícanos un poco, y te voy a dar pie además para que nos expliques un poco la historia de esa bandera. Pues esta bandera, que en el Parlamento Europeo llegó una moción, y en nuestro Congreso de los Diputados también, por parte de la gente de Esquerra Republicana de Cataluña, e incluso por parte de los convergentes que están allí, diciendo que esto era un símbolo franquista. Claro, el problema de no saber historia es que encima se desprecia, y se desprecia ya cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, este es un símbolo que ha sido bandera de España mucho más tiempo que la bicolor. De hecho, realmente la bicolor tiene casi poco más de siglo y medio, y está estado durante siglos representando y llevando el nombre de España. Es la bandera de Borgoña, la que viene cuando la Casa de Borgoña viene a formar parte de la herencia y el linaje dinástico de la monarquía hispana, con Felipe I, cuando casa con la primera reina. Yo creo que la primera reina de España, somos tan feministas, los banalets, que no tuvimos un rey. El primer rey de España fue una reina, que fue Juana de Castilla, y este símbolo, que luego ya se lo popularizó pues tanto el César Carlos I de España y V de Alemania, como Felipe II, fue lo que más ha representado la monarquía hispana por todo el mundo, y es un símbolo tan nuestro que lo que sorprende es que haya gente que lo quiera despreciar, que lo quiera incluso politizar, ideologizar. Bueno, es el país absurdo muchas veces en el que estamos viviendo. La Cruz de Borgoña, ¿por qué se llama también la Cruz de San Andrés? La Cruz de San Andrés, pues la forman como las cruces, es una cuestión ya de visología y heráldica. Esa forma en aspa es como fue crucificado San Andrés. Él no quería ser crucificado igual que en esa cruz en la que fue crucificado pues nuestro Señor. Para los que son cristianos y católicos, pues esa forma, en cruz latina también como se llama, él no quiso, y entonces hicieron que San Andrés, bueno, pues fuera crucificado también, lo mismo que San Pedro, fue al revés, que él también lo pidió, una cosa que fuera. En este caso fue una forma también de crucifixión en X completa, y ahí es donde fue crucificado San Andrés, y por eso también se mantiene esa tradición de llamarla de San Andrés, porque fue la cruz de su martirio, de su tortura. ¿Por qué esa cruz, ese aspa de Borgoña, está tan asociada por la literatura, por la novela, por las películas? En el imaginario colectivo está muy asociada, íntimamente asociada a los tercios. ¿Por qué? Sí, bueno, porque la hicieron suya enseguida, efectivamente, la Casa de Borgoña, la Casa de Austria, empieza a reinar, y además a reinar de una manera en que, bueno, empieza a asociar reinos, formas, y claro, una de las... cuando empieza además a partir de la ordenación en coronelías, que es la base de los tercios por parte de Gonzalo Fernández de Córdoba, pues esos coroneles, esas banderas coronelas, empiezan a tener una forma, y la forma más distinguible y más la que más empezó a tenerla, porque no había una ordenación real,
pues fue precisamente la de la espada de San Andrés. Había diversas formas, pues la que a lo mejor hemos visto incluso roja con fondo amarillo, que era la propia de Felipe II, la más propia del emperador era la blanca y tal, pero luego incluso las hemos visto con el fondo ajedrezado en blanco, porque dependía de las diferentes coronarías, de los diferentes, que luego los tercios los hicieron suyo, y entonces eran las banderas que iban utilizando, a lo mejor conjuntamente con alguna advocación, muchas veces mariana. El propio Cortés también lleva una virgen, en fin, bueno, también era muy habitual el llevar también pendones, más bien representando vírgenes, y de hecho luego incluso con el tiempo siempre ha habido una relación cuando las guerras carlistas de que los tradicionalistas cogieron esta cruz como suya. Era mi siguiente pregunta, ¿por qué también está asociada mucho al requete? Realmente, porque luego más posteriormente la coge como un partido tradicionalista, pero durante las guerras carlistas se utilizan indistintamente todas las banderas, se siguen utilizando. De hecho incluso los tradicionalistas y el partido carlista utilizan mucho más otro tipo de banderas más religiosas, porque claro, era Dios, patria y ley vieja, pero es una parte también de la bandera tradicional que hay, que es una bandera tradicional y por tanto la hacen suya. En otro lugar donde la podemos ver, y claro, le puede dar una lipori a toda la izquierda a Berchale, es en la Icurriña, porque la Icurriña, claro, es que precisamente es que ese es el lema del PNV, es el Dios y ley vieja. Entonces él intenta, Sabino Arana, hacer una bandera imitando un poquito a la inglesa, pero lo que hace es esa cruz blanca, que es la fe en Cristo, y el aspa de San Andrés representando esa tradición, con lo cual es una bandera, vamos, más de derechas que la cera de los pares. Sin embargo, bueno, pues la izquierda la hace suya como el gran descubrimiento y tal de Sabino Arana, cuando, vamos, para sus parámetros, vamos, Dios y ley vieja, es lo que presenta las dos cruces, la cruz de la fe en Cristo, la blanca, y el aspa de San Andrés. Has dicho antes una cosa que me ha interesado mucho, y esto quizás sí que sea algo más desconocido para nuestros espectadores, porque ya es abundar en aspectos más concretos de nuestra historia. Ustedes, si conocen a Augusto Ferrer Dalmau, que es el pintor de batallas, gracias a él conocemos muchas imágenes, tenemos un concepto mucho más visual de lo que fueron aquellos tiempos. En esos cuadros, en esas pinturas, aparece la cruz de San Andrés sobre diferentes colores, no solo este blanco que tú portas, sino un amarillo al que te has referido antes. Sí, el de Ambrosio de Spínola. ¿La tuneaban a su gusto? Sí, ¿Con qué razón? No, pues para saber efectivamente que, por ejemplo, esa bandera era el del regimiento, el del tercio de Ambrosio de Spínola, por ejemplo. Entonces ya sabían, o estaba la de amarillos viejos, entonces era el tercio de amarillos viejos. Entonces todas empezaron a tener esa base de la cruz de San Andrés y luego la tuneaban para decir, bueno, sí, pero este es nuestro tercio. Este es el tercio viejo de Cartagena, este es el tercio de amarillos viejos, pues eso. Y entonces la tuneaban. Sí, de una manera por decirlo, hacían los colores propios. Al fin y al cabo, en cada momento dado, el general que llevaba los tercios era el que se encargaba también de la paga, con lo cual era un poco suyo también. Entonces tenía ese permiso, por decirlo así. No había un concepto todavía de nación. Realmente el concepto nacional decimonónico es verdad que empieza a partir de la Pepa y ese concepto, pero sí había evidentemente un proyecto común, un proyecto imperial. Un proyecto que nos viene, pues eso, desde que intentamos recuperar el orden imperial y con la reconquista, ese orden que nos viene para tener una representación que, hasta que se homogeniza, realmente pasan muchos siglos. Bueno, la bandera, la bicolor, es verdad que empieza con Carlos III. Bandera naval, y me van a sospechar ustedes el motivo y la razón en cuanto yo planteé lo siguiente. Esta cruz de San Andrés que lleva en su pecho Javier Santamarta es un fondo blanco y una aspa roja superpuesta, y si hacen ustedes un poquito de memoria, configúrense, fíjense, miren, ahí está la cruz de San Andrés con un águila bicéfala. La bandera inglesa, que no la británica. La bandera inglesa es muy similar. Fondo blanco, pero en lugar de aspa roja, cruz roja. Eso es uno de las banderas de los escudos que funcionan y tal. O sea, nunca fue real. Eso es una ilustración. Es una ilustración, una recreación que se hace porque está por un lado, se ve claramente el águila imperial, que es la propia de Carlos I y por tanto de V de Alemania, del emperador, pero el escusón, es el escudo pequeñito que está en el centro, es el
el de Portugal, con lo cual representaría más bien en todo caso a Felipe II, que fue a partir de él en cuando se hace la unión dinástica, con lo cual son recreaciones que se hacen también, y la corona es completamente moderna, no tiene que ver nada con el tipo de corona habitual hasta mucho más tarde, pero es una recreación, bueno, curiosa, que intenta un poco recrear efectivamente todo lo que fue esa historia nuestra. Les decía a los espectadores que la bandera inglesa es blanca, es una cruz roja sobre fondo blanco, muy similar, extraordinariamente similar, y más en el mar y más a unos cuantos centenares de metros que la cruz de Borgoña. Claro, la cruz de San Jorge y la de San Andrés, de lejos. E incluso luego cuando se pasan, perdón que haya acordado, la casa de Borbón intenta crear también otro tipo de banderas, pero la base sigue siendo blanca. Empiezan a poner los escudos dinásticos, pero es blanco. Es que las banderas son blancas. Entonces, claro, en el mar, lo que dices es que, y ya la de San Jorge con la de San Cruz, con la de San Andrés, son dos cruces que en cuanto tremolan por el viento... Es imposible distinguirlas. Imposible. Esa fue la razón por la que hoy tenemos una bandera roja y amarilla. Es que inventamos el fosforito antes que nadie. Es inventar el fosforito, es una combinación de colores, que luego queda muy bonito hablar del oro y las sangres, y luego se puede hacer poesía con todo. Que si luego esto se coge porque eran los colores habituales de la corona de Aragón, y en la corona de Aragón ya se decía en tiempos que dominaban hasta la neopatria, que ningún pescado osara salir sin las 4 barras de Aragón. Ya, no, pues es que esto lo que es que es una cosa práctica, es una cosa que esa combinación, además, por eso el amarillo es el doble que el rojo, porque es lo que permite esa combinación anaranjada que se hace que se vea de maravilla. Entonces, claro, empieza eso con Carlos III. Pero no te cargues la lírica, Javier. No, la lírica, hay que crear lírica, hay que crear épica, que es lo que nos falta, o sea, porque es verdad que en otros países han sabido hacerlo, y saben hacer con cualquier cosa una maravilla, y hasta hacen una bandera, aparte del himno norteamericano. Los norteamericanos tienen un himno, es un segundo himno a su bandera, que es barras y estrellas. Claro, barras y estrellas. Y qué bonitos son ambos, ¿eh? Sí, entonces, y ellos lo que están representando efectivamente son las barras, en un principio no van a estar, ahora sí que son 13, o son las 13 colonias, y las estrellas, que en un principio también eran 13 que representando, ellos van aumentando estrellas a partir de que van cogiendo territorios, pues muchas veces eran 2 círculos, muchas veces están drapeadas hasta que llegan ahora a menos 50. Las barras siempre quedan ahora mismo como están, con las 13, y entonces pues tienen un significado. Es curioso porque luego tuvo un entendimiento mal, porque es una bandera que hemos visto tantas veces, que cuando la bandera de la Unión Europea se empezó a hacer más popular, entonces además entramos en el año 86, y fue en ese año en cuando la bandera europea fue oficial, éramos la Europa de los 12. Y entonces todo el mundo diciendo, la Europa de los 12, claro, 12 estrellas, 12 estados. Y para colmo, es una bandera que siempre tenía 12 estrellas, y es una representación precisamente de la Virgen María, de la Inmaculada. O sea, la Inmaculada, patrona de España, patrona de la Armada de Infantería, es la bandera de la Unión Europea, el manto azul de la representación de la Virgen, y las 12 estrellas, que es de lo que nos habla el Apocalipsis en su momento dado. Bueno, cualquier cuadro de Murillo va con esas estrellas, cualquier Virgen milagrosa, que es también una Inmaculada, pues tiene esa representación. Esto se hizo en los años 50 por un francés, que él mismo lo dice, que además se basó en la Virgen milagrosa que tenía cerca de su pueblo. Y bueno, pues no hay ningún problema. En Estrasburgo hay un vitral con la Virgen Inmaculada, con las 12 estrellas perfectamente silueteadas. Pero como ahora también esto parece ser que ofende a alguien o cualquier cosa, claro, como para decir ahora mismo que tenemos la bandera de la Unión Europea... Se puede uno cagar en Dios como Willy Toledo, sí. Pero no puede reivindicar la génesis cristiana de Europa. Que está ahí, o sea, y entonces no tenía que ver nada, porque lo nuestro era un simbolismo más cristiano y de nuestra cultura, y la bandera norteamericana pues también fue un simbolismo de su propia nación que se iba creando. Era lo que representa eso, sus pueblos, esas 13 colonias y los 50 estados que no participan. Nosotros, pues efectivamente, hemos tenido 2 banderas, bueno, 3. Si ponemos la republicana, que fue un error, que el propio general Rojo lo llegó a decir, o sea, eso fue... Porque fue una cosa bueno, hay muchas historias al respecto, pero evidentemente no tuvo ninguna razón de ser, pero curiosamente esta bandera de los tercios, esta espada de San Andrés, fue durante muchos más años la representación de lo que significaba la monarquía hispánica y lo que era España por todo el mundo. Porque como además ahora que estamos también con el 5º centenario del Cano y de la primera vuelta al mundo, claro, España también hizo global por primera vez al mundo, pese a que ayer estuve leyendo en un blog de una... que no quiero ni siquiera decir el autor, me parece grotesco hacer publicidad
de este diario tan público, en el que incluso poco más o menos que es que decía que, bueno, vamos, que es que que no había ni que estar orgulloso de nuestra armada, que no había que estar orgullosos de la hazaña del Cano, que eso poco más o menos que fue una obra de los portugueses, que nosotros fuimos de... Ya llega un momento que eso es verdad, es que el enemigo lo tenemos en casa. Yo este diario tan público al que te refieres, también llevo siguiéndolo, además para fustigarme, yo creo, Sí, porque en realidad necesidad. Y sí que llevo detectando desde hace mucho tiempo, y más desde que el Prusés es Prusés, desde hace 5 o 6 años, esa, iba a decir una autoestima, no, es que no creo que sea autoestima, esa autocrítica o hipercriticismo con nosotros mismos y todo lo que tenga que ver con las grandezas de España. Sí. No conocía yo esa entrada, pero voy a leerla también para incluirla en un ensayo que estoy haciendo. Te referías antes a Vicente Rojo, que hay que reconocerle, al margen de las ideologías políticas, hay que reconocerle a este hombre cierto mérito militar. Fue de los pocos en el bando republicano que se salvó de la catástrofe militar. Parece que era un militar pues, más o menos reconocido. Y con respecto a la bandera republicana, la bandera de la Segunda República, ya saben ustedes, la que tenía la segunda franja habitualmente roja, sustituida por un color morado, decía él, ya una vez acabada la guerra, la cuestión de la bandera republicana es uno de los motivos que estúpidamente dividen a los españoles y que tiene su origen en la conducta mezquinamente partidaria de nuestros políticos. Y él se refiere a los errores que cometió la República con respecto a esta bandera, los enumera. Dice, la bandera no respondía a una aspiración nacional ni siquiera popular. La bandera republicana era desconocida por la inmensa mayoría de los españoles, porque se reemplazaba una bandera nacional por una partidaria, y con ello se dividía a España. Y porque no era necesario y consecuentemente solo podía producir complicaciones, como ha sucedido. Como ha sucedido, esto lo escribe en 1939, Vicente Rojo. De hecho, incluso a mí me ha llegado a contar que, entre las muchas cosas que se dicen, que efectivamente como teníamos el error incluso que también venía dado en algunas banderas de Madrid, de confundir el púrpura con el morado. Entonces, esto era la bandera de la Asociación Republicana de Madrid, literalmente de un partido republicano que era el de Madrid. Y que en castellano, para más señas, y por eso... Claro, y que se hace esta bandera para intentar un poco representar aquello, y por esa cosa también de la épica de los comuneros y todo el tema. Pero claro, uno va a Covarrubias y ve el auténtico pendón de Castilla, donde está ahí el inicio del tema, y dice, hombre, esto morado no es, o sea, es otra cosa. Pero bueno... Es por el paso del tiempo que dicen que se oxida, porque claro, luego se equivocaron a trasladar la bandera de... Pero que sobre todo no era necesario, porque decía, lo que dice es, ¿para qué hacer una cosa partidista? Porque incluso, yo os he discutido muchas veces unas cosas, incluso, en fin, voy a contar una anécdota familiar, pero bueno, con mi hermano, joder, que en Claudia está, él era muy republicano, y claro, me decían, ¿cómo vas a ser muy republicano si tú eres un tío muy de derechas? Y yo, ya, ¿y qué pasa? ¿Que George Bush es monárquico, Sarkozy es, no sé, va a ser emperador? O sea, ¿qué pasa? ¿Que no puede haber republicanos de derechas? No, porque la república es un concepto que la han hecho de izquierdas con una bandera que la dignifica, y que por lo tanto no puede haber gente que en un momento dado pues pueda ser liberal, o puedan ser de derechas, o puedan tener una ideología completamente contraria a la de izquierda o todo el tema, y que se quieran sentir republicanos. No tiene por qué uno ser de derechas y monárquico. No se puede. En España no se puede, porque el concepto republicano va directamente atado a una bandera partidista de un concepto de lo que es la Segunda República, no siquiera de la primera, tampoco es que la primera fue como para tirar cohetes, pero efectivamente está completamente ideologizada, marcada por un partidismo que hasta un Vicente Rojo, que es lo que había que hacer, recuperar este tipo de figuras también de los dos bandos, porque no dejábamos de ser españoles. Yo recuerdo que incluso Paquita Sauquillo, la que estaba comisionada por la memoria histórica, luego no la han dejado ni la mitad de las cosas que hacer, porque lo primero que nos dijeron fue... Esta es una mujer bastante más razonable muchísimo más que la gente que le rodea. Muchísimo más. Es una mujer... Para que le mataron el hermano en Atocha. Efectivamente, ella fue una de las que lo descubrió. Yo además he tenido pues, el privilegio de trabajar cuando estuve además en temas de cooperación y ayuda humanitaria con el IPDL, en un sitio donde no había problemas de ideología, ya venía de la ORT, claramente. Y ella, cuando empezamos el tema, dice, no hay que quitar la calle de la División Azul, lo que hay que poner es una calle a la División Leclerc, hay que poner una a la 9 y explicar también que fue la División Azul.
pero ¿cómo vamos a andar ahora haciendo ese tipo de cosas? Claro. Pero... ¿Y a ti te molestaría una calle de la división Leclerc? Porque a mí no. No, todo lo contrario. Si es Todo que lo contrario. es que Es historia de me parece, es una historia de España, es una historia también de españoles luchando Y además por de gente sus heroica, ideas. Españoles de los que nos tenemos Sí. que sentir muy orgullosos. Bueno, Fuimos los primeros en entrar a París. Entrar en París, estaban en el nido del águila cuando llegan, en fin, demuestran también pues tanta valentía y heroísmo como lo demostró la División Azul, o sea, con lo cual pues ahí se demuestra pues eso, la locura también que fue nuestra guerra civil, pero claro, bueno, yo es que pienso que la mejor, que tampoco ahora gusta, ahora me he enterado también que las izquierdas reniegan de esta película. ¿Qué película? Pues La vaquilla de Berlanga, me parece que es la verdad, vamos, la mejor película hecha sobre la guerra civil. Pero porque marca, hasta con esa broma, esa socarronería tan valenciana, lo que fue una locura y una masacre entre hermanos. Y que evidentemente había que, o nos lo tomábamos a juerga, o se cerraba como se cerró las cosas, o pensábamos que teníamos cerrada. Pero Hay un autor no ha sido así. del que yo me honro también en ser su amigo, que se llama Víctor Pérez Velasco, que es un escritor tardío. Él empezó a escribir cuando cumplió 60 años, pero va casi a 2 libros por año. Y el primero de ellos, que publicó creo que en el año 2011, fue un análisis, él es psicólogo, un análisis sobre el cine relativo a la guerra civil desde 1976 hasta 2010. Él cuenta 50 películas. Y de esas 50 películas, ¿sabes qué porcentaje, por medio, analizadas todas por medio de criterios objetivos, criterios amparándose en la psicología? Ya digo que él es psicólogo clínico. De esas 50 películas, ¿sabes qué porcentaje de películas tenían un sesgo derechista, conservador o partidario del bando nacional? No tengo ni idea, pero me Ninguna. imagino que efectivamente no creo recordar. ¿El 75% partidarias o muy partidarias del bando republicano? Desde el año 70. No, porque empezaría, me imagino, la primera canción es para después de una guerra, que de hecho iba a ser estrenada anteriormente al año 75, que quedó ahí un poco en el tema, pero no hay un sesgo, vamos, no sé. Esa estaría en el 25%, creo que son 17, entre las 17 películas de las 50, el 25% en todo caso, de las películas que él califica como neutrales. Neutrales, soldados a la mina, seguramente, no La vaquilla, que es una película además que es de humor, que sí, pero es una comedia divertidísima. Es que comedia hay que saber hacer también, o sea, a mí, vamos, me he enamorado obviamente de Lubitsch, de Wilder y tal, y cómo tratan incluso la última película de Billy Wilder, que es un tratamiento sobre lo que fue la Guerra Fría, ¿no? El 1, 2, 3, vamos a 1, 2, 3, con esas historias de cómo tratar a los alemanes diciendo, si yo no, pero no saben usted lo que pasaba, no, yo trabajaba en el metro. En fin, esa coña que tenía de dar algo tan tremendo también como fue el nazismo y todo el tema, pues lo hacen genios. Y Berlanga era un genio nuestro, o sea, y que lo demostró en tantas y tantas películas también en esa época, e hizo la película. Y que una película que además, a mí me ha llegado a contar incluso, que el guión estuvo mucho tiempo parado, que llegó incluso a Franco, y Franco, me voy a decir con esas cosas tan gallegas, ¿no? No es el momento, no es el tiempo, pero no es que lo de estar, en fin, porque a veces pues hay gente que era muchas veces más franquista que Franco, y no esto voy a decir, pero en este caso pues se fue quedando con esa idea, y la verdad es que incluso Berlanga tuvo la socarronería añadida de que los actores que interpretaban en los bandos nacional y en el bando republicano fueran de esas ideologías. Entonces, por eso cogía a Sacristán en el bando rojo, a Alfredo Landa en el bando nacional y todo el tema para hacer, a Rodolfo Sancho, juegan incluso hasta con eso, hasta ese extremo, para hacer esa película. Y la metáfora de la vaquilla al final. Sí, es una película es una película de tal. Yo creo que ya digo que tú eres un gran cinéfilo. Sí. Cuéntanos. Y nos vamos a ir a publicidad ya porque se nos está echando el tiempo encima. No quiere decir que vayamos a acabar con esta entrevista. Después continuamos, pero tenemos que hacer un corte publicitario. ¿Recomiendan a los espectadores alguna película sobre la guerra civil que tú creas que se pueda ver? Que no sea, en fin, un panegírico de la Segunda República y del Frente Popular. No, pues a lo mejor eso, la de Soldados a la mina, pues a lo mejor sería una película interesante porque yo creo que cuenta también una historia de personas y yo creo que Sánchez a lo mejor sería... ¿no? Sí, efectivamente. Después de publicidad vamos a seguir hablando de esto, de la historia de España, vamos a seguir hablando de la imagen que tenemos los españoles para con nosotros mismos, pero también la que tienen desde fuera, la imagen que hemos tenido a lo largo de la historia y la imagen que tenemos hoy. Vamos a hablar de eso porque va a presentar, Javier, el primer congreso
que se ha celebrado en nuestro país sobre la leyenda negra. Está coordinado por él. Se va a celebrar nada más y nada menos que en San Lorenzo del Escorial. Saben ustedes que allí está enterrado Felipe II y es el epicentro, Felipe II, aquel rey, el epicentro de la leyenda negra. Con él alguien podría decir que empezó todo. Vamos a conocer más en profundidad cuándo, a qué hora, cuáles son los invitados, qué temas se van a tratar, cuál es la estructura de esa jornada sobre la leyenda negra, después de la publicidad. Pues ya estamos de vuelta, son las 7:32, llevamos, bueno, quitándole la publicidad, algo menos de media hora hablando con Javier Santamarta y hablando además, tirando del hilo de la leyenda negra, pues fíjense ustedes, sin atender a ningún guión, porque no tengo aquí ningún guión, fíjense si han salido asuntos y podríamos estar toda la tarde hablando de la leyenda negra y de sus infinitas derivadas. Es un asunto de la leyenda negra extraordinariamente polisémico, del que podemos hablar pues eso, de su origen, de los holandeses, de los protestantes, de la conquista de América, de la Ilustración, de Francia, de Napoleón, de 1812, incluso, que ahora le preguntaré por eso, la relación entre la leyenda negra y la crisis separatista en Cataluña. Van a hablar de todo esto gente muy preparada, el próximo 29 de septiembre en San Lorenzo del Escorial. Ya se lo he avisado yo antes de irnos a publicidad, pero le pido a Raquel, que es mi realizadora, que nos ponga una fotografía que es una suerte de presentación de lo que va a ser esas jornadas, y te dejo, Javier, que expliques un poco en qué va a consistir. Bueno, pues es sorprendente que realmente en España literalmente una cosa sobre la leyenda negra pues nunca se haya hecho, y siempre además se hayan traído hispanistas de fuera, se hayan tratado gente, pero aquí es verdad que ha habido ya muchos autores que han querido además trabajarla y hacer divulgación al respecto de ella, con lo cual era el sitio idóneo, un sitio como San Lorenzo del Escorial, donde está Felipe II, vamos, el diablo del sur, como le llegaban a llamar, y que además dentro de lo que era el real sitio se va a realizar en la que es la antigua Casa de Oficios, la buena Casa de Oficios, que también es obra de Juan de Herrera, esta jornada a unos metros de donde está el catafalco de Felipe II y de su padre, el César Carlos, y el resto de la monarquía hispánica, y va a ser una jornada completa muy interesante. Va a haber una serie de mesas redondas, va a haber aquel que se apunte para estar durante todas las jornadas, pues va a haber una deferencia para hacer, estamos viendo con patrimonio, de hacer una visita al monasterio, para ver sobre todo algo que yo me he empeñado que eso tiene que ser la parte, no es la parte artística, que es ver la biblioteca, como ese país atrasado, ignorante, de un Felipe II, con el cilicio y el rosario, pues crea una biblioteca al alcance de muy pocas monarquías y que fue ejemplo del mundo y que lo sigue siendo, ¿no? En fin, conocer todo aquello y en profundidad, y con mesas redondas en las que van a estar, se va a tratar un poco lo que es la leyenda negra en sí, nuestros héroes olvidados, también incluso los aspectos de América, pues con los mejores al respecto. Los mejores siempre están todos los que son, no están todos porque sería imposible hacerlo. Pensamos incluso en hacer en los 2 días, dice, bueno, vamos a hacer un gran día que acabe además incluso de una manera también original, como un cineforum, y entonces pues bueno, pues en estas mesas redondas pues van a estar gente del calibre pues de Antonio Gil Ibáñez, que es un profesor que, vamos, un estudioso, alguien que además ha estado también en este estudio, pero que es verdad que es un gran conocedor sobre la leyenda negra y el odio que se tiene hacia España, o sea, porque así incluso trata su obra. Que se tiene, hablas en presente, que se tiene. Es que yo creo que el odio que se tiene ahora mismo hacia España, yo creo que fuera de España lo que se tiene es sorpresa, incluso hasta envidia. No acabamos, como no hemos dado una marca a España, no tienen muy claro lo que es. Sí, aparte del tópico, que es la paella, el sol y las chorradas, que como sigamos además yendo por esa línea, no podemos estar incluso hablando que hasta efectivamente es que es nuestra única industria y así acabaremos siendo todos camareros. Es que España puede dar muchísimas más cosas y yo creo que también ahí tenemos que cambiar, porque incluso en ciencia hemos sido muy buenos, en muchos aspectos, bueno, en literatura por supuesto, pero en aspectos incluso punteros, ¿por qué no podemos invertir? Es que yo no entiendo también que sea tirar a lo más fácil y el convertirnos en que por eso los alemanes están tan encantados con el cambio de horario, pero como el cambio horario, pero para el de verano.
que, esto es una opinión mía, evidentemente ahí están expertos y habrá gente que me diga que es una locura, pero es que eso a quien le viene mejor es a los países del norte, a nosotros no, no tengo nada venir bien, hombre, entrar a las 10 de la mañana todavía de noche. No, es que así por la noche pero si tampoco salimos, si tenemos unos horarios también de trabajo aberrantes, esto lo que viene es a los turistas, pero no es un horario planteado para irse a la gente al Mediterráneo y a seguir siendo ese país envidiado por lo bien que se vive, que vivimos muy bien, pero podemos ofrecer muchísimas cosas más. El odio, yo creo que el odio lo tenemos dentro de nosotros mismos. Alberto Gil Ibáñez es el autor de La leyenda negra, Historia del odio a España. Es uno de los ponentes en esa jornada que nos está explicando Javier Santamarta. Háblanos de más invitados. Bueno, pues está también Iván Vélez, que además hizo un libro sobre la leyenda negra. Por cierto, otro libro también sobre Hernán Cortés, que ahora que vamos a entrar en el quinto centenario de la conquista el año que viene. En 2019 harán 500 años de la conquista, que al nivel de Alejandro, la gesta de Cortés, también está dentro de esa leyenda negra. Es parte un poco por la leyenda negra se empiezan a mezclar cosas, no solamente ya los aspectos solamente de la lucha que había con Holanda, de los aspectos incluso de que si Felipe II era tan malo que incluso llega a matar a su propio hijo y todo ese tipo de cosas, sino que efectivamente también el genocidio de América y la representación, por ejemplo, de Cortés, que sin embargo, bueno, pues es una persona que en otros países, bueno, tendría estatuas, tendría películas, tendría una serie en HBO, en fin, es que es espectacular de Cortés. Bueno, pues Iván Vélez va a ser también uno de los ponentes al que mandamos un saludo, por cierto, que nos está viendo, ¿eh? Seguramente, porque además Iván yo sé que también es un buen aquí, en fin, colaborador, invitado habitual del programa. Lo digo porque nos está viendo, ¿sabes por qué? Porque acaba de mandarme, bueno, hace un ratito, hace 15 minutos, en el que decía, un WhatsApp en el que decía, Cortés era devoto de la Virgen de los Remedios. De los Remedios, mira. Efectivamente. Que nos estaba escuchando. Sí, claro. Bueno, pues este es Iván Vélez, al que ya conocen de sobra. Y va a moderar además, porque también he buscado gente que unos moderadores, para crear además unas mesas redondas interesantes, pues de nivel. En este caso, pues esta mesa sobre la leyenda negra, estas causas, pues va a ser Jorge Bustos, el director de Opinión del Mundo, que además ha hecho un libro muy interesante también, que es el de Vidas Tipotudas, que también es un poco recuperar esa parte heroica, ese heroísmo también de tantos y tantos personajes, ¿no? De una manera pues interesante para que nuevas generaciones se acerquen a ellos, porque es que no nos damos cuenta de que ya no es que estemos hablando, no sé, pues eso del almirante Barreto o de algunas que sean muy desconocidas apenas, no, que es que ahora mismo bajamos a la calle y preguntamos que quién es el Cabo Noval, en fin, quién es Luis Noval o quién es el héroe de Cascorro, y la gente no lo sabe, o sea, que estamos ahí en un problema de desconocimiento, y entonces es bueno acercar con este tipo de libros también, para todos, que el que esté encantado con esta historia, pues Jorge Bustos ha hecho también una buena labor, y yo creo que esa mesa pues va a ser muy interesante. Vamos a tener otra mesa sobre los aspectos civilizadores, del genocidio, de nuestros enemigos, de nuestro imperio, en donde va a estar, por un lado, León Arsenal, que además acaba de sacar un libro que precisamente se llama así, Enemigos del Imperio, que es una reflexión muy interesante sobre todo lo que supone, en fin, desde un punto de vista muy ensayístico. A mí es un libro, está recién salido, estoy además, de hecho, leyéndolo todavía, no he tenido ni ocasión. Yo lo recibí el otro día de la editorial de EDAF, lo recibí hace 48 horas. Efectivamente, nada. Además, su autor, solo el nombre ya es muy negro, legendario, muy apropiado para nuestra historia, quiero decir, León y Arsenal. León Arsenal. Además, incluso, él ha hecho, tiene un premio Algaba sobre la historia de los godos también, que es también buena parte de nuestra tan desconocida, muy divulgativa, porque también parece que de los godos siempre se dice lo de la leyenda, la tontería esa de la lista de los reyes godos, que luego yo creo que nadie la ha estudiado, porque yo tampoco tampoco la hemos estudiado. El problema es que ya ni los desconocemos. O hablando de las guerras carlistas, una novela que yo también recomiendo, que se llama Bandera Negra, que es sobre la primera guerra carlista, el tema de los corsarios que hubo en la zona del Castellón y el Grau. Claro, es que las guerras carlistas, que fueron unas poquitas, en fin, y sin embargo nos vamos a hacer con Malacarregui y no sabemos hablar de Cabrera, pero hay episodios muy interesantes, y esta novela también está ahí. Estará Pedro Insúa,
que yo creo que también es bien conocido en esta casa, y el libro Además 1492, la verdad que está creo que petando, está también funcionando muy bien en el mercado, con lo cual, bueno, yo creo que además va a dar una imagen. Creo que va a ser además una mesa muy interesante, ¿no? Porque yo creo que Pedro y León pueden hacer un gran debate, y además tenemos un moderador también de lujo, que es Jesús García Calero, que es el director de Cultura del ABC, que además ahora mismo está haciendo una labor para el tema de la recuperación de nuestro patrimonio arqueológico con el tema del Galeón San José, que es de admirar, porque es que verdaderamente, bueno, incluso ha llegado a cambiar de verdad los artículos y la investigación que está haciendo Calero al respecto, hasta la política en Colombia. En fin, y... Estuvo aquí también en ABC, también Calero estuvo aquí en la redacción abierta para hablar precisamente sobre eso, sobre la violación de los pecios españoles en muchos lugares de Hispanoamérica, en Colombia, para más señas, en los últimos tiempos, y celebraba también una conferencia aquí en Madrid, de manera que son todo, por lo que veo, gente muy comprometida con nuestra historia y incluso con la dignidad histórica de nuestro país. Sí, completamente. O sea, se ha buscado gente que esté, y además con ganas de darla a conocer. Tenemos luego también esa historia que se nos ha quedado olvidada, ¿no? De esos héroes que estaban ahí, ¿no? Por eso, de la expedición Malaspina, la expedición Balmis, todas esas partes y tal, de Pedro Páez, el descubridor de las fuentes del Nilo, todos esos héroes olvidados, que un poco también he tratado yo en mi libro, pero también lo ha hecho, y muy bien, y además de una manera muy dinámica, el profesor Francisco García del Junco, que vendrá desde Córdoba, es profesor también, y además él hizo un libro de Almuzara, perdón. Alfaguara son más serios, es otro tipo de literatura, pero no quiero decir, digamos, que el resto no sea, pero es otro concepto. Y entonces hizo ¿por qué no estaba esto en esta colección de... Esto no estaba en mi libro de historia, y en este caso esto no estaba en mi libro de historia de España. Esas cosas que decías, coño, es verdad, esto ¿por qué no lo he dado yo, no? Y es un libro también, además, muy entretenido de leer. Fue gracioso porque la verdad es que lo estuvimos trabajando a la par. Su libro salió un poquito antes, porque yo al final el mío tuvo un retraso por una cuestión familiar y una cuestión personal, me refiero, pero en el fondo pues era un poco esa idea, porque el otro que estaba en la mesa dándole pues la réplica o contrarréplica, pues estaré yo como siempre tuvimos héroes, que la verdad que también es verdad que está funcionando bien. Creo que es la tercera edición ya, ¿no? La tercera edición, pero yo creo que está para la cuarta ya, o sea, y bueno, la gente lo que le está gustando es eso, que se está acercando a la historia sin miedo, con ganas de aprender y de sorprenderse cuando aquí hablamos, ¿no? De Fidel Pajés, del inventor de la epidural, con esa primera misión humanitaria en Vietnam, o sea, con nuestros militares allí, ¿no? En esa zona de combate, conocer todos esos aspectos que se han quedado, bueno, la expedición Balmis, que la damos los dos, la primera expedición filantrópica contra la viruela, en fin, tantas y tantas cosas que, eso, Alonso de Salazar, coño, el que acaba con la persecución de brujas en España antes que en ningún sitio, y era un inquisidor, la Inquisición también, pues esa Inquisición también vamos a hablar sobre ella, y para moderarnos pues vamos a tener a alguien que está desde luego dando también echando su cuarto a espadas en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que es Guillermo Díaz, que aparte que es divulgador histórico, sale también mucho en el Podium Bosca, en la escuela de la brújula, ahí en la cadena SER. Es de Ciudadanos. Pero es de Ciudadanos, es diputado de Málaga por Ciudadanos, pero vamos, está... Este es el que se dedica a dar repasos históricos a los separatistas. Efectivamente. A cuenta, por ejemplo, de la Cruz de San Andrés. De la Cruz de San Andrés le hizo uno, se pueden ver de todas maneras, vamos a intentar incluso en la página de Facebook que hemos creado, para la gente que tenga Facebook, luego de todas maneras intentaremos, desgraciadamente no, yo sé que todo el mundo, pero ese tipo de incluso de vídeos que él hizo, en donde verdaderamente, bueno, daba un repaso por eso, porque la ignorancia es muy atrevida. Y la verdad es que en este caso es tremenda. Esto acaba, esta mesa redonda que compartís tanto Francisco García del Junco como tú, y que está moderada por el senador de Ciudadanos, Guillermo Díaz, acaba a eso de las 6:30. Y luego, a partir de las 7, para concluir ya la jornada, creo, sí, tenéis un cineforum.
habrá habido lo que hablamos después de la parada, con la visita además al monasterio y tal. Y bueno, aparte que no hemos hablado de que evidentemente habrá la inauguración va a ser bonita. O sea, la inauguración va a estar la alcaldesa, va a estar la presidenta del Ateneo y seguramente vamos a tener a alguien que todo el mundo espera cuando se habla de la leyenda negra. Pero bueno, caso hay que estar ahí a las 11 para esta inauguración. Pero vamos a también acabar con algo que yo creo que gustará a la gente, que es un cineforum. Y vamos en este caso lo va a presentar, lo va a llevar a cabo un doctor, digamos, un auténtico historiador, Rafael Rodrigo, que además es un experto en el tema de los Austrias. Dio hace poco, dio de hecho la inauguración del libro antiguo y de ocasión en San Lorenzo del Escorial. Hizo una conferencia sobre los Austrias mayores, verdaderamente interesantísima, porque es muy bueno divulgando. O sea, es una persona que verdaderamente, y tiene además un currículum también académico de los buenos, de los FETEN, vamos. Y para dar paso a una película de 1935, francesa, que nos puede sorprender, pero bueno, que es La Kermés Heroica. La Kermés Heroica, la verdad es una película que es fácilmente encontrable. En fin, si la gente que evidentemente no pueda estar allí, yo se la recomiendo que la vean. Lo que pasa es que, claro, con la introducción que nos va a hacer don Rafael y un poquito luego el debate que pueda haber luego, pues esto va a ser pues un cineforum. No sé si nos podemos fumar una pipa y hacer una cosa al estilo A la Clave, que tantos y tantos echamos de menos, pero la verdad es que yo creo que va a estar muy bien y yo creo que va a ser un digno colofón. Y cuando acabemos, pues los que continúen y tal, pues nos iremos a tomar un vino español en honor a todos los héroes, y en honor a toda nuestra historia, pero que no es pretender de verdad hacer historia rosa, no es la necesidad, o sea, no queremos ir de leyenda blanca, es decir, no vamos a contar también la historia, pero vamos a contar también la parte mollar, interesante, curiosa, que no sé por qué nosotros mismos desconocemos. O sea, no vamos a negar que hicimos burradas. ¿Qué pasa? Que vamos a ver, claro que ¿Qué país no lo has hecho? Y sobre todo que, oye, en un momento dado un imperio, o sea, eso que estamos ahora. Hace poco que también que celebramos el Día de la Romanidad, que eso fue un aspecto también para buscar, lo mismo que la hispanidad, esa base que se crea sobre el aspecto de Roma. Ahora no vamos a empezar a decir que Roma es roba. No, oiga, Roma, gracias a Roma, tenemos muchísimas cosas que nos han llegado a conceptos como son el sistema vial, la libre circulación de bienes y mercancías, tener una moneda única. El idioma, el idioma, pero vamos, que es que la palabra dinero viene de la palabra denario, que era la habitual que te encontrabas en todos los sitios. No, me refiero es que somos romanos, y lo mismo que somos romanos, pues tenemos una hispanidad y unos aspectos en las que evidentemente lo mismo que las legiones romanas, y cuando ya Augusto acaba con las guerras cántabras o lo que pasó en Numancia, pues aquello no fue evidentemente una guerra floral. Pues hombre, también nuestros conquistadores pues daban lo suyo, bueno, pues es que era una guerra, es que ese aspecto también hace una mentalidad que está completamente, en fin, fuera de lo que es la realidad histórica, y entender además en cada momento dado cómo es. Pero no es leyenda blanca, no, es historia, y quiere ser historia. Pues ya saben ustedes, si les parece, presten atención, porque voy a dar algunos datos, si es que quieren ustedes acudir a esta jornada histórica sobre leyenda negra, la pionera, la primera en España. La jornada se realizará en la sede del Ateneo Escurialense, que es parte del complejo del Real Sitio, un edificio proyectado en 1587 por Juan de Herrera. Es un lujo el sitio, ¿no? Antigua Casa de Oficios, Casa de Cultura, calle Florida Blanca 3, en, como decimos, San Lorenzo del Escorial. Lo encontrarán fácil porque yo creo que todo el mundo que ha ido también a San Lorenzo del Escorial, una vez ha ido a tomar un chocolate con picatostes en el Miranda Suizo, pues es justo enfrente del Miranda Suizo, del Hotel Miranda. Pues sí, además, a 5 minutos del parking también, que está debajo de la plaza del Ayuntamiento. O sea, más gente que imposible. Es como nos decía nuestro amigo Javier, el sábado 29 de septiembre. El lugar, como digo, es la Casa de la Cultura de San Lorenzo del Escorial. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. Ahí es necesario también agradecer al Ayuntamiento del San Lorenzo del Escorial su participación, su apoyo. Se emitirá en streaming por las redes sociales, tanto del Ateneo como las del Ayuntamiento. Toda la información en www.ateneoescurialense.org. ¿Damos un correo de contacto directo? Si quieren escribirme directamente a lo mejor a mi correo, Javier, @santamartadelpozo.es, por si tienen alguna duda, por si tienen... Mi nombre y apellidos es sencillo, o por si están, aparte que digo que yo voy informado también en Twitter,
no hemos creado tal, pero tus redes una sociales, página... recuérdalas, Javier, tus redes sociales. Bueno, mi red social directamente es @JaviSantamarta, o sea, lo que es mi Twitter, pero dentro de la página de Facebook, ustedes buscan Jornada Leyenda Negra y van a encontrar ya una página, está recién hecha, todavía para ir poniendo, iremos poco a poco poniendo ahí la información, para que la gente en Facebook pueda ir siguiendo y viendo, porque además, para la gente de fuera, pues ahí podrá ver también los vídeos que los colgaremos, se mantendrán, y las 3 W, ateneoescurialense.org, que ya que el Ateneo evidentemente pues ha sido el promotor de esta jornada, que yo creo que va a ser un éxito, estoy convencido. No me cabe la menor duda de que va a ser un éxito. Además, le recordaremos que esta jornada se va a celebrar el 29 de septiembre, los días previos, porque aún faltan, estamos a día 14, pues faltan 2 semanas para esto, pero vamos, que antes se lo volveremos a recordar. Mientras tanto, infórmense y ya tienen el correo de Javier Santamarta por si tienen ustedes alguna duda. Javier, ha sido un placer. Rafael, un placer siempre mío. El placer ha sido mío. Vamos a la publicidad y a la vuelta estamos con, ya saben ustedes, la presidenta de Hablamos Español, www.hispanohablantes.org. Ella ha sido también durante muchos años, sigue siéndolo, la presidenta de Galicia Bilingüe. Ella es Gloria Lago, que este domingo, celebran una manifestación nada más y nada menos que en Barcelona. A la vuelta de publicidad. Volvemos en un minuto. Concierto de José Manuel Soto en Barcelona. Llevo un grito de emoción dentro. Uno de los mayores exponentes de la canción popular, que cantará en la ciudad su nuevo single Soy Español. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. No se lo pueden perder el 16 de octubre en el Teatro Victoria de la ciudad condal. Que no me la toquen, son cositas que llevo muy dentro de mi corazón. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro o en teatrevictoria.com. Muy buenas noches y bienvenidos al Catalagua. Empezamos un programa interesantísimo. El periodista Gonzalo Vans, acompañado de los mejores tertulianos y los personajes más destacados de la actualidad informativa, nos desgranarán todo lo que ocurre en España a través de los mejores análisis y abarcando todas las opiniones. El Gato al Agua se compromete día tras día con la verdad, realizando un periodismo útil, cercano y sobre todo necesario. Las mejores entrevistas críticas, las conexiones en directo más importantes y todo ello acompañado de periodistas especializados. Siempre pendientes de la última hora en política, interés social y económico. Sin duda, el programa con los debates más interesantes, de lunes a jueves, a las 10 menos cuarto en Intereconomía, la tertulia de referencia en nuestro país, El Gato al Agua. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Son las 8 menos 5 minutos de la tarde. Estamos intentando establecer conexión telefónica con la presidenta de Galicia Bilingüe, con Gloria Lago. Parece que estamos teniendo algunos problemas, pero mientras tanto, si les parece, seré yo el que les explique cuándo y cómo se va a celebrar esta manifestación, para que si ustedes viven en Barcelona o cerca, son catalanes, o incluso si son aragoneses o valencianos, que les pilla más cerca, les apetece pasarse, pues que sepan que el próximo domingo, 16 de septiembre, a las 12 horas, en la plaza de la Universidad, hay que estar. ¿Para qué? Para manifestarse contra la imposición lingüística nacionalista. Ahí tienen ustedes el cartel anunciador de esa manifestación. Hashtag ni quietos ni callados. Ya ven ustedes que se trata de una manifestación en Barcelona el 16 de septiembre a las 12 horas. El recorrido será desde la plaza de la Universidad hasta la plaza de San Jaime o plaza de San Jaume, como ustedes prefieran. Si quieren más información, ya saben ustedes que pueden acudir a la página web de Hispanohablantes o de Hablamos Español. La página web de Hablamos Español es www.hispanohablantes.es. Bueno, pues ya saben, si logramos establecer conexión telefónica con Gloria Lago, pues
pues intentaremos hablar con ella para que nos dé alguna clave de esa manifestación. Ven ustedes que tenemos ya en plató a nuestro amigo Sergio Braezo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de verle después de unas vacaciones muy largas. Muy largas. Para usted, no para mí. No, en mi caso he estado muy poquito tiempo de vacaciones, pero bueno, sí, la verdad es que no me puedo quejar, he estado un mes entero. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad que con muchas ganas de volver otra vez a la vida, actividad política. Hace pues relativamente poco que he vuelto otra vez a ponerme en marcha con todo, pero sinceramente parece ya que ha pasado un mes o 2 meses porque ha sido realmente intenso, pero yo siempre digo que a mí la política me encanta servir a los madrileños y es un honor, un placer y un privilegio poder trabajar para los demás y lo siento de esa manera, así que por mí encantado. Aquí tienen a un catalán sintiendo honor de servir a los madrileños. Como si usted se vaya para su tierra y escuchen esto que dice, pues les va a sentar a algunos, les va a sentar muy mal, ¿eh? Antes de sumergirnos ya directamente en la actualidad política, me gustaría, Sergio, preguntarte, porque se lo hago a todos los invitados que están viniendo la semana anterior y esta. Supongo que ya la próxima semana ya dejaré de hacerlo porque dejará de tener sentido, pero esta aún sí. ¿Dónde has estado en vacaciones? Pues he estado en 2 sitios, o 3 podríamos decir. Primero de todo, Barcelona. He estado en mi tierra, he estado con mi familia, he estado disfrutando de mi sobrino, que la verdad que está riquísimo porque tiene 3 años y la verdad que es un placer poder estar con él. Luego también estuve en Madrid para las fiestas de la Paloma, porque creo que como buen concejal de Madrid hay que asistir a una de las fiestas más importantes que tiene la ciudad de Madrid, por lo tanto estuve aquí. Y luego más tarde pude irme fuera, que es en fuera Grecia, de España. Fuera de España, estuve en Grecia, estuve en Atenas, en Santorini, en Mykonos, y la verdad que pude pasar un buen momento de distracción, de desconexión, disfrutar. Prefiero utilizar más que desconexión, conexión con lo que es pues la naturaleza, las puestas de sol que son absolutamente preciosas, la cultura griega o la cuna de la cultura europea, y la verdad que es un viaje que vale la pena, es un viaje que es muy enriquecedor. ¿Pero fue un crucero? No fue crucero. Que va. Sí, fui con un buen amigo y en Mykonos, por ejemplo, que la gente puede creer que estábamos en un gran sitio y demás, pues no, era un sitio de camping, no sé qué. ya le enseñaré el sitio donde dormíamos, porque de lujo de ninguno, lujo nada, ¿no? Nos reíamos del lujo de Mykonos. Bueno. ¿Y los griegos qué tal? Porque habla la gente que son gente muy, en fin, mediterráneos como nosotros, parecidos. Es una cultura que dista mucho de la cultura general europea. Me vengo a referir a que tiene una religión cristiana, pero no católica, es ortodoxa, como bien sabéis. Luego también tiene una gran influencia de los otomanos, porque Turquía está a tiro de piedra. La independencia de Grecia fue relativamente hace muy poquito, fue menos de 200 años, por lo tanto Grecia pues es un país europeo, es un país que es la cuna de la democracia en Europa, pero tiene esos puntos que distan con la Europa más occidental, y tiene esos puntos de Europa más oriental, más diferente. Es un gran mix que la verdad se puede disfrutar de una manera profunda, y yo pues aconsejo a todo el mundo que visiten la cuna de la democracia europea. ¿Has salido por ahí de fiesta? Porque has estado en Mykonos, ¿y en dónde? En Mykonos, Santorini y Atenas. Supongo que alguna nochecita por ahí con alguna cervecita. Más en Mykonos que en Santorini. La verdad es que son grandes puestas de sol, y una de las cosas que sí que la verdad aconsejo a todo el mundo es poder una puesta de sol, una botella de vino propio de Santorini, vino blanco si puede ser. ¿Y comer qué tal allí? Pues muy bien, la verdad, a mí me gusta mucho ese tipo de comida. Ya, también es verdad que a lo mejor soy muy próximo a ese tipo de comida, de mucha carne, de pescado, mucho a la plancha, y también un alto nivel pues, de hortalizas, verduras, tomates, etcétera. Y bueno, yo lo he disfrutado y la verdad que me ha gustado mucho la gastronomía en Grecia, la verdad.
Bueno, pues ya saben ustedes las vacaciones de prácticamente de todos los invitados de la redacción abierta. Han ido desglosándose. Decirte así como resumen general, porque eres el último al que le voy a preguntar esto, y además es el viernes a última hora, que el 90% se han quedado, haciendo así, esto no tiene ningún valor estadístico, pero el 90% se han quedado en España. Y de ese 90%, la mayoría, para mi sorpresa, se han ido al norte. No a la playa ni al sur. No, al norte de España. Al norte de España. Bueno, el norte de España, irse a Santander, Asturias... No, sí, es precioso, a mí me encanta, pero que País Vasco, Galicia... Que tenemos la idea está muy bien. Tenemos la idea de que en verano la gente se va a la playa, a las playas, a la costa andaluza o valenciana, y no, aquí, vamos, el 90% se elegía el norte. Que a mí, yo estoy enamorado del norte, obviamente. Tú y yo somos mediterráneos, pero sí, yo la verdad es que cada vez más tiro hacia el fresquito. Bueno, vamos a empezar a hablar inmediatamente de la actualidad política, sobre todo también, porque tengo algunos vídeos preparados, la actualidad que afecta a Ciudadanos. Saben ustedes que se está extendiendo una mancha de sospecha sobre todos los políticos, sobre el currículum, por mejor decir, de todos los políticos, y hay un político que es de Ciudadanos, que se llama Albert Rivera, sobre el que también está empezando a apuntarse. Entiendo que nos lo desmentirá todo Sergio Gravez en unos minutos, pero antes, y ahora sí, tenemos al teléfono a Gloria Lago. Gloria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les decía, Gloria, en primer lugar, en fin, bienvenida. Hace tiempo que no hablamos, y al contrario que el resto de España, que aún está con la reentrée y aún está, en fin, calentando para ponerse a tono en esto de la política, vosotros desde Hablamos Español ya empezáis el curso, empezáis la temporada pisando fuerte, porque les decía a los espectadores de la redacción abierta que el día 16 de septiembre, es decir, el próximo domingo, celebráis algo en Barcelona, ¿no? Sí, en este momento estoy en las Ramblas, tenemos una manifestación a favor de la libertad de elección de lengua. El lema es contra el adoctrinamiento y a favor y contra la imposición lingüística. Y bueno, esa manifestación saldrá a las 12 de la Plaza de la Universidad y llegará a la Plaza de San Jaime. Y hace un ratito nos enteramos de que había una acampada de independentistas en la plaza y que estaban haciendo un llamamiento para que fuese más gente, para que el domingo nosotros no pudiéramos pues celebrar el punto final de nuestra manifestación allí, el acto de el broche de oro de la manifestación, que además nos acaba de confirmar el cantante Alejandro Abad, que va a interpretar cantando una versión preciosa del himno de España. Entonces nos hemos acercado hasta la Plaza de San Jaime y efectivamente allí estaba un grupito. Y bueno, nos han dicho que los van a acordonar. Yo no sé cómo va a ser compartir una cosa con la otra. Espero que antes del domingo los hayan desalojado. Y aquí estamos intentando difundir esta convocatoria para que venga mucha gente. En redes está funcionando muy bien y parece que la gente tiene ganas de acudir. Gloria, recuérdanos cuál es el objetivo de esta manifestación, porque al contrario que otras manifestaciones con objetivos más o menos genéricos o reivindicaciones más o menos genéricas, lo que pedís aquí es algo muy concreto, ¿no? Sí, nosotros trabajamos solamente a favor de la libertad de elección de lengua. Nuestra asociación lo que hace es principalmente impulsar una ley que hemos redactado para garantizar los derechos lingüísticos de los hispanohablantes sin restringir los derechos de las personas que quieran hablar otra lengua o educar en ella a sus hijos. Y lo que proponemos es que se pueda elegir lengua en la enseñanza, que cuando vayas a un edificio oficial o quieras algún tipo de documentación en una comunidad con dos lenguas, pues también puedas utilizar el español, y que no haya barreras lingüísticas, que en nuestro país podamos movernos y establecernos sin encontrar pues aranceles a la hora de optar a un empleo público, a la hora de educar a nuestros hijos, a la hora de obtener información. De eso se trata. Es una propuesta muy clara y, hombre, pues la verdad es que Cataluña es un lugar emblemático en ese sentido, es donde todo empezó. Y además los catalanes necesitan en este momento apoyo, la gente tiene muchísimas ganas de expresarse, el movimiento constitucionalista crece y la gente necesita sentirse arropada, así que por eso hemos venido aquí. La semana pasada hicimos una recogida de firmas simultánea en toda España y esta semana hacemos esto, o sea que no paramos. Gloria, para que los espectadores de la redacción abierta puedan participar, ¿dónde pueden acudir a informarse? ¿Cuáles son las vías de contacto? Nosotros tenemos una página web en la que la sección de contactos crece, cada vez tenemos más voluntarios en toda España. En Madrid, por ejemplo, hemos incorporado ayer 4 o 5 equipos más y en toda España prácticamente tenemos personas voluntarias que pueden acercar las hojas de firmas a quien lo necesite. Si entran en www.hispanohablantes.es, verán que en la sección de contacto
tienen a su disposición el nombre de alguna persona cercana a donde ustedes viven para que les facilite poder firmar. Y bueno, en caso de que estén en Barcelona o cerca y quieran acompañarnos el domingo, pues los esperamos en la Plaza de la Universidad a las 12. Y si no viven en Barcelona o no pueden acercarse, pues pueden difundir la convocatoria en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Twitter. En redes se está moviendo muy bien. Difundir es muy importante. Pues queda dicho, Gloria. Espero que, pues en fin, que sea un éxito la manifestación del domingo, pero también y sobre todo esa iniciativa legislativa popular cuyo objetivo son las 500.000 firmas, que obligue a los políticos, como decías el otro día en una entrevista, que obligue a definirse con respecto a esta ley que proponéis vosotros y que haría, en definitiva, a los españoles iguales ante la ley, hablaran la lengua que hablaran. Efectivamente, la pena es que es una recogida de firmas muy complicada, es complicadísima, y bueno, nos sentimos pues eso, como estuvieras ante un campo de melocotones de Calanda, ¿no? Están ahí, las firmas están ahí, pero acceder a ellas y conseguir llegar a la gente siendo una asociación pues realmente de la sociedad civil, sin medios y bueno, con los medios que tenemos, que son la gente, que es el bien más preciado, pero es muy complicado. De todas maneras, de verdad, hemos conseguido hacer una estructura en toda España de una asociación por primera vez de defensa de los hispanohablantes que va a funcionar muy bien, y eso, y el domingo es la primera manifestación en Barcelona en contra del adoctrinamiento nacionalista y en contra de la imposición. Así que muchas gracias por difundir y por ayudarnos. Gracias a ti, Gloria, por la actividad que estáis haciendo, que en realidad, si tiene éxito, acabaremos siendo beneficiados todos los españoles. Ya saben ustedes, el 16 de septiembre, este domingo, a las 12, en la Plaza de la Universidad. Mil gracias, Gloria, lo dicho, y nosotros vamos a publicidad y a la vuelta continuamos con Sergio Bravezo. ¿Cuánto es de publi, Raquel? Las 8 y 11 minutos, ya estamos de nuevo en la redacción abierta. Nos quedan 19 minutos de programa, minutos que vamos a aprovechar para hablar con Sergio Bravezo, que es concejal, como saben ustedes, lo conocen de sobra, ha estado aquí, bueno, pues durante toda la temporada pasada de la redacción abierta. Y hoy le voy a poner un poquito entre la espada y la pared, porque tengo preparados algunos vídeos de su jefe, del jefe, digo, el supremo, no el de aquí de Madrid, sino el de toda España, que se llama Albert Rivera, y parece que le ha salpicado, eso dicen algunos, yo supongo que en Ciudadanos lo negarán, pero vamos a ver hasta dónde llega esta polémica. Parece que aquel máster de Cifuentes no fue solo el principio. Ahora empezamos a conocer algunas cosas. Albert Rivera ha sido acusado, de hecho vamos a ver unas imágenes de la ficha de Albert Rivera en el Congreso antes y después. Ha sido acusado de haber eliminado algunas licenciaturas, en este caso licenciatura y máster en Derecho hace unos días y licenciado en Derecho hoy. Esto es algo que están aireando algunos medios de comunicación. Han empezado los medios catalanes, creo que ha sido en particular el diario La Vanguardia el que ha detectado estos cambios en su currículum. Esto no es una supuesta corrupción, ni es un plagio, ni es nada parecido. Ahora ya estamos incluso afinando mucho más. Estamos elevando el nivel de exigencia mucho más. Ya no se le acusa a un político de haber copiado un párrafo, ni de haber sido beneficiado a la hora de ser juzgado por el tribunal de su máster, sino estamos señalando a un político que ha modificado su currículum. Bueno, ¿qué te parece, Sergio? Me es curioso que ahora se hable de este tema justamente cuando después de que Pedro Sánchez dijera se van a enterar. Eso es lo que dijo Pedro Sánchez a la gente de Ciudadanos y casualmente luego pasa esto. No sé, son dos cosas que me sorprenden. No digo que una sea correlación de la otra, pero ¿quién sabe? El destino a veces es así. Al parecer yo siempre diré que todo lo que tiene Ciudadanos está expuesto en sus páginas web, lo pueden acceder con un solo clic, pueden entrar y verlo desde un primer momento, no solamente hoy, sino desde siempre, no solamente en la página del Congreso, sino en la página de Ciudadanos, y ahí lo pueden comprobar y está absolutamente todo libre, nada que desmentir, nada que aclarar, porque siempre ha estado aclarado ahí. Creo que la única diferencia que se puede decir es que Albert Rivera tuvo ha obtenido su titulación en ESADE, que es licenciatura en Derecho más máster.
Entonces, eso es lo que no sale reflejado en la página del Congreso, y no es por tener de más, sino por tener de menos. En el caso de Albert Rivera, que dice que muestra menos, no de más, que creo que eso algunos se han confundido en este caso. Así que bravo por Albert Rivera por ser más conservador en ese caso, en vez de ser más expansivo y más aireoso como pueden ser otros que se ponen medallas, y en este caso ha sido Albert Rivera que ha decidido pues ser más conservador y ser pues más humilde en ese aspecto. Con respecto a la polémica en general, la que llevamos abundando en ella desde hace varios días, que se ha cobrado la primera víctima política, que es la ministra de Sanidad, parece que hay cierta inquietud en la clase política con respecto a su formación académica, que todo el mundo puede ser ya susceptible de ser señalado como tramposo. Hay una de las cosas que para mí es muy importante: transparencia y veracidad y verdad. Digo eso porque a mí me parece fantástico, sinceramente, que exista la transparencia y que se sepa perfectamente qué formación tienen los políticos y qué experiencia también previa a la política tienen los mismos. Así que adelante con todo ese tipo de herramientas, adelante con dar transparencia a todo lo que tengan. Y sobre aquellos políticos que falsean, mienten o hinchan su currículum, pues les diría obviamente que no tienen cabida dentro de la política. Una cosa es que pueda haber errores, en eso sí todo puede suceder y todo se puede aceptar, nadie está libre de ese tipo de errores, pero no es aceptable mentir. Mentir es lo más grave que puede hacer un político, y en este caso aquellos que mientan pues obviamente tendrán que salir fuera de la política porque no son merecedores de un cargo honorífico como puede ser el de representación de la sociedad. Creo que muchos políticos están interesados en inflar su currículum porque no tienen experiencia previa a la política, y entonces la formación es la única manera que tienen para realmente ponerse algún tipo de medalla. Para mí, en mi modo de verlo, y yo que soy una de las personas que le doy un alto valor a la formación, no solamente porque lo crea, sino porque lo aplico en mis propias carnes. De hecho, estás formándote tú en estos momentos. Sigo formándome como doctorando, yo sí que lo soy doctorando y se puede comprobar perfectamente en la Universidad Complutense de Madrid. No solamente eso, sino que mis artículos académicos son libres. Yo doy plena libertad a todo el mundo a que los dé a conocer, que los estudien, que los hagan públicos. Para mí es un mayor reconocimiento como académico, que también soy en ese aspecto, así que adelante. Sin embargo, para mi modo de ver, aquellos que falseen el currículum tienen que estar fuera. Los que realmente estamos trabajando por un currículum verdadero y nos lo curramos todos y cada uno de los días, pues para nosotros es mejor que salgan fuera aquellos que falsean y que se queden los que dicen la verdad. Otra de las acusaciones que se están virtiendo sobre Albert Rivera en los últimos días, en las últimas horas, más exacto, es que el doctorando que él dice estar haciendo, según la Universidad de Barcelona, no se está haciendo. Es decir, él no está matriculado. Sí, eso me ha sonado un poco raro, porque sí que es verdad que hace años, cuando estaba doctorándose Albert Rivera, pues sí que era doctorando. Por ejemplo, en mi caso, actualmente uno, si entra en la página web de Ciudadanos y del Ayuntamiento de Madrid, podrá ver en mi situación que soy doctorando. En el caso de que ya no siguiera con los estudios de doctorando, pues en ese momento ya acabaría de decir que soy en ese proceso de doctorando, pero en ese momento concreto y en esa foto pues sí que aparecería. No sé si me estoy explicando. Sí. En la foto del momento aparece, pero luego obviamente desaparecería porque ya no lo está haciendo. Ese es el proceso que le ha pasado exactamente a Albert Rivera. En ese momento sí lo estaba haciendo, luego más tarde ya no lo está haciendo, por lo tanto no lo pone. Está mintiendo, ¿no? Está diciendo absolutamente la verdad. Es que ese es el proceso. Pero el problema es que seguía poniendo doctorando cuando ya no lo era, ¿no? Es lo que dicen algunos medios. Nunca he visto, y tal y como han puesto las imágenes ahora mismo, en el Congreso de los Diputados, en ningún momento ponía doctorando, ponía licenciado en Derecho o licenciado más máster. Entonces, eso es lo que está haciendo. Nunca me ha parecido que Albert Rivera dijera en ningún momento que ha sido doctor, nunca lo ha dicho,
y creo que todo lo que los demás están intentando es ensuciar pues el nombre de una persona que sí que ha estado haciendo sus estudios de doctorando, donde conoció a Francesc de Carreras, concretamente era su director de tesis doctoral, por eso se conocen, de Derecho Constitucional, en la Autónoma. Es decir, los que conocemos a Albert Rivera, los que sabemos sobre sus estudios, los que hemos estado desde el primer día ahí pues labrándonos un sitio de ciudadanos, me refiero constitucionalistas que hemos intentado alzar la voz, pues sabemos perfectamente y nos conocemos todos, así que en ningún momento... No hay caso, ¿no? Decir que hay casos, sinceramente, me parecería ensuciar el nombre de una persona que si se le podría criticar, que todo el mundo critique lo que quiera a Albert Rivera, esté a favor o esté en contra, pero una de las cosas que creo que sí que tiene es honestidad y humildad. Y eso, sinceramente, nunca he escuchado a Albert Rivera nada que pueda ser contrario a eso. Así que para mí no hay caso y todo lo que quieran hacer los demás es ensuciar el nombre de Albert Rivera y de su buen trabajo que actualmente está haciendo. Hemos pasado de ser exigentes, además legítimamente exigentes con la corrupción, con desfalcos millonarios, con tramas de corrupción como son los seres de Andalucía, a elevar, como digo, ese nivel de exigencia hasta colocarlo en donde lo hemos colocado en los últimos días, que son la formación académica de nuestros políticos. ¿Tú crees que quizá la sociedad española, los periodistas, estamos excediéndonos en el celo a la hora de escrutar a los políticos? ¿Tú crees que el haber copiado un párrafo puede ser motivo de acabar con la carrera política de una persona? Creo que hay diferentes casos, es decir, hay casos de equivocación y hay casos de plagio. Una cosa es una equivocación y otra cosa es un plagio. Una cosa es utilizar, si hay plagio... He plagiado una parte de mi trabajo que hice hace 4 años. ¿Tengo que irme fuera de la política? Evidentemente que sí. En mi modo de verlo, sí. Y le diré el por qué. Porque cualquier titulación, si es válida, si es oficial, si es buena, le da acceso a otro tipo de puesto de trabajo, a otro tipo de posición de estatus, ¿no? Académica, otro tipo de conferencias, otro tipo de experiencia profesional que sin ese tipo de titulación no tendría. Por lo tanto, si le abre a usted una puerta, pues si ha mentido para abrir esa puerta, no es merecedor de estar en esa posición, en mi modo de verlo. Soy muy crítico con eso, básicamente porque, vuelvo a decir, desgraciadamente o a favor, estoy doctorándome, sé lo que significa para muchos llevar años de estudio. Hemos hablado tú y yo más de una vez en privado y en público de ese... creo que nadie pueda utilizar el trabajo de los demás en su favor propio y ponerle al final su nombre. Eso no que por curiosidad, ser, no tu tesis doctoral versa sobre la comunicación política, ¿me contaste? Sí, exacto, del 2015, de una de las elecciones más importantes que ha habido en los últimos 40 años en Europa, no solamente en España, sino en Europa, que son las del 20D, las del 20 de diciembre del 2015, donde se presentan 2 nuevos partidos sin tener representación previa, extraparlamentarios, a ser ejes dentro de la política nacional. ¿Cuál es tu tesis? Es decir, ¿tú qué aportas? Hay varios... ¿Qué estudias concretamente? Para empezar, el nuevo tipo de comunicación que aportan los 2 nuevos partidos políticos, además 2 partidos políticos antagonistas en cómo explican y expresan sus propuestas, uno mucho más agresivo y directo y otro más conciliador e intenta unificar. Mientras que tiene por delante a 2 partidos más tradicionales, como es Partido Popular y Partido Socialista, uno Partido Popular en el poder y 2 Partido Socialista que intenta cambiar incluso su candidato, que en ese momento era Rubalcaba, luego Pedro Sánchez, porque ve que tiene unos nuevos candidatos extraparlamentarios que le pueden hacer sombra y que tiene que defender su electorado principal. Y además luego el Partido Popular, pues por ver que puede perder demasiados representantes, decide también cambiar su política de comunicación,
pero solo cambia realmente sus portavoces en vez de su política de comunicación, y eso es lo que estoy estudiando, eso es lo que estoy plasmando. Es muy interesante porque eso nos ayuda a saber qué tipo de comunicación es la correcta, cuánto hay de populismo, cuánto hay de veracidad, cuánto hay de convicción, cuánto hay de simplemente ganar. Es diferente ganar una conversación a convencer en una conversación. Pero, sin embargo, tú de formación no eres periodista ni eres publicitario, eres economista. Exacto, soy economista. Y sin embargo, te estás haciendo una tesis sobre comunicación. Así es, sí, porque tengo un máster en comunicación política empresarial, y a partir de ahí, ese máster de comunicación política empresarial, tuve una gran nota en la tesis final de mi máster, y los profesores directores de ese máster me dijeron que estaban interesados en que siguiera con los estudios en la Universidad Complutense de Madrid, y acepté, seguí, y bueno, me pareció algo muy bonito. ¿Quién es tu director o directora de tesis? Pues Graciela Padilla y Paula Requeijo, que les mando un saludo y un beso muy fuerte, que te aconsejo que las entrevistes un día, porque son gente con una alta formación, son excelentes analistas políticos, especialmente de comunicación política y empresarial, y son realmente excepcionales. Creo que ambas dos son de las mejores que hay actualmente en España. Saliéndonos del caso concreto de Sergio Ravezo, volvemos a la actualidad política española, aunque no abandonamos el asunto de la formación académica, de los másters, de los doctorandos y de los doctores, porque la la ministra portavoz, Isabel Celaá, saben ustedes que todos los viernes, y hoy lo es, se celebra el Consejo de Ministros, y después del Consejo de Ministros la ministra portavoz, en este caso, como digo, Isabel Celaá, atiende a los medios de comunicación, y esta es su tesis sobre lo que ha ocurrido estos días. Esta es su opinión. Ojo, porque no deja títere con cabeza. El presidente de gobierno está fuerte, firme, y además con la constancia y la consistencia y la profunda convicción de que todo su caso ha sido un caso para montar ruido, para abatir al gobierno, en definitiva, y que nada tiene que ver con la verdad. Y siempre estuvo abierta a consulta, como ustedes han podido comprobar, algunos de ustedes se han acercado a la Universidad Camilo José Cela para poder manejarla, siempre ha estado abierta a consulta en la propia universidad. Bueno, a ver, decías mientras escuchabas, eso no es verdad. Sí, fíjese, Universidad Camilo José Cela, bueno, porque yo he podido visitar directamente esa biblioteca donde está, o supuestamente estaba, la tesis de Pedro Sánchez. Yo no pude ver ni leer en ningún momento esa tesis doctoral, así que lo que estaba diciendo la portavoz del gobierno pues no se ajusta a la realidad, porque en ningún momento estaba a libre disposición, ya que la propia universidad lo que decía es que Pedro Sánchez era un personaje público y que en ese momento como tal no podía darse a conocer los estudios que tiene. Por cierto, una persona que tampoco da a conocer su tesis doctoral es Juan Carlos Monedero, que no ha salido a la luz, pero si uno quiere poder visitar, leer esa tesis doctoral, no lo va a poder hacer. Yo he tenido muchas ganas de hacerlo y en ningún momento he podido. Curioso, eso no lo sabía yo. La tesis doctoral de Juan Carlos Monedero. Pues, sí. Y este hombre... He tenido la suerte o la desgracia de tener que leer tesis doctorales como la de Pablo Iglesias, como la de Íñigo Errejón. También tenía ganas de leer la de Juan Carlos Monedero y no ha sido posible. También quería leer la de Pedro Sánchez y no pude. Yo hago mis deberes y otros parece que todavía no los están haciendo y se les pilla. Por curiosidad, y nos queda un minuto, las tesis de Rejón y de Pablo Iglesias, ¿qué tal son? Porque dicen que la de Pedro Sánchez es, al margen de los plagios o no plagios, que es literalmente muy mediocre y que no merece en absoluto un sobresaliente. Desgraciadamente, de momento no soy doctor, no podría hacer un análisis como tal, pero soy un doctorando, por lo tanto no puedo ser riguroso, pero mi opinión es que Pablo Iglesias no se merecería tener, Íñigo Errejón sí, Pablo Iglesias no se merecería la aprobación por mi parte de un tribunal de doctorado, simplemente por
por la falta de análisis académico, solamente hace un análisis político, y un académico tiene que ser objetivo y no un político haciendo de analista académico. La de Íñigo Errejón, sí. La de Íñigo Errejón es un poco más profunda, demasiado filosófica para mí. Para mi parte. Creo que cuando uno se pierde mucho, pues se pierde en muchas palabras y no dice nada. Bueno, pues ya han escuchado ustedes a Sergio Graezo. Él sí que es doctorando y como ha estado ocurriendo durante toda la última temporada, vendrá aquí todos los viernes a partir de ahora, Dios mediante. Sergio Graezo, mil gracias, como siempre. El placer ha sido mío. Vamos al informativo de Intereconomía.